Muy buenos días. Vamos a iniciar la clase. Hoy día corresponde la clase que tiene un tema miscelánico. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de ética, vamos a hablar de ambiente. En el fondo, el tema central de este tema de hoy, de la clase de hoy, tiene que ver con el ser humano y el comportamiento que nosotros tenemos y las decisiones que tomamos en nuestra vida, con nosotros mismos, con los demás y con el ambiente. Por lo tanto, espero que la clase sea de provecho y vamos a tratar de sacarle todo el provecho posible. ¿Ya? Vamos a buscar el archivo donde está la clase. Ahí está. Muy bien. La clase de hoy decía corresponde el primer tema al autocuidado de la salud. Autocuidado de la salud. ¿Ya? Es un tema que todo el mundo algo conoce y algo sabe por experiencia propia o bien porque la familia le ha transmitido algunas conductas, pero en el fondo dice relación con cómo nosotros somos capaces de eh, tener precauciones frente a distintos ambientes que nosotros enfrentamos y de qué manera nosotros eso lo llevamos a la vida normal. Fíjense que el tema de salud, vamos a verlo más un poquito más adelante, el tema relacionado con eh, permíteme, ¿dónde? No hay nadie ahí. Ya, digamos entonces. Le decía que vamos a ver el tema enseguida el concepto. Sin embargo, vamos a partir de algo que tiene que ver con eh, la humanidad. ¿Ya? Los estados, o sea, los países en general, Chile dentro de ellos, debe procurar que el bienestar del ser humano o de la población se base más o menos en estos cuatro pilares. Eh, y más allá del modelo de desarrollo que nosotros tengamos, modelo económico, ¿no? El primer pilar tiene que ver con el acceso a la salud. El Estado debe, de alguna manera, hacerse cargo de la salud de la población, ¿ya? Consiste en un sistema universal de salud de fácil acceso. A veces esto resulta gratuito para quien no pueda pagarlo, ¿ya? En este caso, en nuestro país y en muchos países de América, ¿no? Sin embargo, esto tiene que ver también con los recursos económicos. Si alguien tiene más recursos económicos y puede pagar su salud, evidentemente puede recurrir a la salud privada, pero también ahí tiene que tener libertad de acceso y las facilidades de acceso. Lo segundo tiene que ver con la seguridad social. Consiste esto en tener pensiones, aquí habla de contributivas de jubilación eh, para las viudas, para la orfandad, para situaciones de incapacidad. Esto de ser contributivo, nosotros en nuestro país, Chile, lo agregamos al Estado. El Estado se hace cargo de aquellas personas que ya no les queda dinero en el sistema privado de seguridad social, llamada AFP. ¿Ya? También los estados deben asegurar la educación, ¿ya? Al igual que el acceso a la salud, dice, que se basa en un hecho de carácter universal y además que es obligatorio hasta un determinado nivel de instrucción. Es obligatorio en Chile hasta cuarto medio, por ley, hasta cuarto medio. Después de eso, el Estado se desentiende de la obligación y lo tiene que hacer la familia y a veces las personas por los medios. Y al menos están los servicios sociales, que son servicios públicos que brindan asistencia y ayuda a los ciudadanos, que a pesar de accionar un sistema de Estado, no tuvieron acceso a la salud, a la sanidad y a la educación. Entonces, en ese caso, los servicios sociales ayudan para que esto
pueda ser posible. ¿Ya? Dentro de eso está la salud. Entonces ahí ponemos el emblema de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que se preocupa de este tema. La primera, ¿no? La OMS es lo que llamamos la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo internacional perteneciente a la ONU, Organización de Naciones Unidas, que se declara, que se dedica a la gestión, a la promoción y a la aplicación de políticas de salud y prevención de enfermedades en el mundo entero. Chile tiene convenio o está suscrito a la OMS, por tanto, también tiene que ver con esto. Con respecto al autocuidado, dice que es una práctica estimulada por la Organización Mundial de la Salud que refiere a una actitud activa y responsable con respecto a la calidad de vida. Ya está resaltado ahí con azulito, dice que refiere a una actitud activa, la actitud de la persona, ¿ya? Y responsable también de la persona con respecto a la calidad de vida que quiere. El concepto se definió por primera vez en el año 1983, aunque se conoce desde hace mucho tiempo con otros nombres. Entonces ahí están los pilares de la salud. Por un costado dice la actividad física, mueve el cuerpo para cuidar el corazón, las emociones, ¿ya? La alimentación, el descanso o el dormir y en el encuentro de la pasión, o sea, a qué dedicar tu vida, qué es lo que haces con tus días libres, con tus horas. Muchos se dedican al trabajo, ¿ya? Otros se dedican al deporte, ¿ya? Otros se dedican a la investigación, etcétera. Pero tiene que tener una pasión, algo que los mueve, ¿ya? Entonces, repito, la actividad física, las emociones, la alimentación, el descanso y la actividad propia a la cual se dedica una persona. Dice la OMS que para el año 2030 se espera que al menos la mitad de la población mundial tenga acceso a servicios básicos y esenciales de atención médica. Esta barrera afecta desproporcionadamente a las personas en comunidades marginadas, ya que les impide ir a trabajar, ir a la escuela, mantener a su familia y pasar el tiempo con sus seres queridos, debido a que no pueden prevenir o tratar sus dolencias. Fíjense, aquí está diciendo lo siguiente, que si una persona no cuida su salud y se enferma, ¿ya? Esa persona queda inmediatamente en desproporción con el resto de la población. ¿Por qué razón? Porque debe marginarse, porque la dolencia a veces le impide trabajar, si es niño o joven le impide ir a la escuela o a la universidad, le impide, como no trabaja, mantener a su familia, porque no tiene recursos económicos, y si cae hospitalizado, le impide pasar el tiempo con sus seres queridos porque tiene que estar aislado, ¿ya? Por lo tanto, esto del autocuidado es sumamente importante porque nosotros debemos tener conciencia de que somos importantes nosotros mismos y debemos cuidarnos. Entonces eso apunta a nosotros, ya a cada ser. Dice, el autocuidado es una práctica estimulada por la Organización Mundial de la Salud que refiere a una actitud activa y responsable con respecto a la calidad de vida. Esa actitud activa y responsable debe tomar nosotros, obviamente con la ayuda de Estado o de organizaciones o de las profesiones. El concepto dice que se definió en el año 2003 y se conoce desde mucho tiempo con otros nombres. La idea llevó a la creación del Día Internacional del Autocuidado, que es el 24 de julio. 24 de julio, ¿ya? Estamos cerca de esa fecha. Una fecha que marca la importancia de estar atento a la propia salud y cuidarse las 24 horas del día, los 7 días de semana. Esto, estar atento a su propia salud, cuidarse las 24 horas del día y los 7 días de semana, o sea, a tiempo completo. Tenemos que nosotros dedicarnos al cuidado o al autocuidado de nuestra salud. El autocuidado debe estar vinculado a la teoría de la prevención de la salud y cuánto contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, además de ayudar a la sostenibilidad financiera del sistema de salud. ¿Listo? Por lo tanto, fíjense, tenemos que prevenir para no enfermarnos, ¿ya?
De esa manera vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Además, tenemos que ayudar a sostener financieramente el sistema de salud. Para eso el Estado tiene organizado este tema. Cuando una persona trabaja, tiene el contrato de trabajo. Y cuando tiene contrato de trabajo, el empleador le debe descontar del sueldo un porcentaje de él para la salud. Esto, en el caso nuestro, en Chile, ese porcentaje de salud que alcanza al 7% de lo que nosotros ganamos, ese 7% va donde ustedes sigan. Unos eligen FONASA y el Estado, a través de este organismo de FONASA, administra esos recursos y le da salud a todos, ya de forma colaborativa. O si no, las personas pueden elegir una ISAPRE, en donde colocan su dinero, lo cual le asegura a ellos un cierto nivel de resguardo de su salud en cuanto a las atenciones. Evidentemente, las ISAPRE son como aseguradoras. Lo más probable es que le pidan el 7% o le acepten el 7% y, de acuerdo al plan que le ofrezcan a usted, le pidan un aporte extra para mejorar la atención. ¿Ya? Pero en el fondo todos tenemos que colaborar por ley, nadie puede evitarlo, ¿ya? Nadie puede evitarlo. Ahora, si alguien no trabaja para un empleador, y esa persona que no trabaja en un empleador debe, de todas maneras, tratar de ahorrar, eh, tratar de ahorrar lo suficiente para que eh, pueda tener un sistema de salud que le permita, eh, que le permita estar al... Muy bien, hasta ahí esta parte de lo que le entregamos al Estado y que nosotros construimos. Si se extendía y si la práctica del autocuidado, el ahorro en la economía en materia de salud sería considerable. El dinero invertido en consultas médicas, que no son necesarias, y en la atención de enfermedades que no son graves en las salas de emergencia o los centros de atención primaria, podrían utilizarse en otras necesidades médicas. Crearíamos un modelo de sistema sanitario más sustentable y eficiente. ¿Ya? ¿Qué hay detrás de esto? Dice que en el fondo tenemos que tener autocuidado. Y cuando nosotros sentimos una dolencia, no necesariamente tenemos que ir a urgencia, sino que tenemos que tratar de nosotros cuidarnos y ver cómo nos sanamos. Ahora, si la cosa es grave, obviamente vamos a consulta médica, porque ahí tenemos que buscar ayuda médica. Pero siempre o casi siempre las enfermedades pasan por que uno se ha descuidado. La utilización responsable de medicamentos de venta libre, ¿ya? No solo genera una disminución sustancial en los costos para el sistema de salud, sino que además optimiza los recursos gubernamentales, disminuye los costos para los usuarios y mejora la calidad de vida con productos destinados a reducir riesgo de enfermedades. Fíjense bien, estos medicamentos de venta libre se refiere a un modelo económico que permite que algunos medicamentos estén a la libre disposición de las personas en las farmacias y que la persona pueda ir y tomarlo sin ni siquiera consultarle al farmacéutico y pasar por caja y pagar un costo mínimo. En Chile, este tema a veces se pone muy grave porque los farmacéuticos o la industria farmacéutica lo que hace es un negocio con los remedios y un negocio con la salud. Entonces, el Estado acude en ayuda de aquellas personas que tienen menos recursos y que están inscritas en algún sistema de consultorio eh, eh, municipalizado en este caso, y ahí, si los médicos necesitan algún medicamento, el Estado se los regala. Hay una lista larga de remedios que el Estado regala y que la persona tiene acceso a ellos sin ningún costo económico. ¿Ya? Sin embargo, aquellos que no caben dentro de esta clasificación, lo que tienen que hacer es pagar los remedios e ir a una farmacia. Ahora bien, frente a ese tema de la farmacia, surgió en Chile hace poco el tema de las farmacias populares, en donde el Estado también
se hace cargo de los remedios, pero puestos al público a un precio más razonable. Solo que deben llevar una receta médica. Entonces, igual hay que tener un poco de dinero para pasar por el médico. Y el médico le da la receta para que usted vaya a la farmacia popular. Esto de los medicamentos que están o que son populares tiene que ver con que las personas tengan acceso a la medicación a tiempo y de forma oportuna. Dice acá, si el 50% de los casos se atendieran mediante autocuidado con medicamentos de venta libre, se podrían lograr ahorros sustanciales, aproximadamente de 1,3 mil millones en los sistemas de salud pública. Esos millones son de dólares, ¿eh? 1,3 mil millones de dólares. Y 2,5 mil millones de dólares anuales en pérdida de productividad ligada al ausentismo laboral, porque si alguien se enferma no va a trabajar, entonces no produce. ¿Ya? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de esto? Aquí hay un ejemplo, dice, el dolor de espalda y el frío causan pérdida de 3,9 mil millones de dólares en los 5 países. ¿Cuáles son estos 5 países? Sí, están ellos. Está Argentina, está Colombia, está Ecuador, y Perú, ¿ya? En Centroamérica. Estos países, esta cantidad de plata pierde por solamente el dolor de espalda causado por el frío. Entonces aquí yo me acuerdo de esto de que la abuelita antes decía, póngase el chalequito, o la mamá, abríguese, no descuide la espalda. O cuando nosotros vemos a la gente mayor ya, siempre con un chaleco puesto, porque si le afecta la espalda, obviamente le va a producir dolor, y el dolor, la causa es el frío, le va a producir un malestar y obviamente se va a tener que medicar, ¿ya? La gente mayor incluso hasta en verano anda con chalequito porque sufre de esta afección del dolor de espalda. No te sé, por el frío, ¿no? Por el frío es esto. Volvamos a los medicamentos de venta libre. Dice, los medicamentos de venta libre no son los aprobados por las autoridades sanitarias para el tratamiento de los síntomas de enfermedades leves. Pero los medicamentos de venta libre son, dice, los que están aprobados por las autoridades sanitarias para el tratamiento de síntomas y enfermedades leves, que se pueden adquirir sin receta o prescripción médica por su seguridad y eficacia, siempre que se utilicen conforme a las directrices que figuran en los prospectos de las etiquetas. Los medicamentos de venta libre son conocidos internacionalmente por las siglas OTC. OTC significa over the counter, lo cual significa disponibilidad en el mesón, ¿ya? Disponible en el mesón inmediatamente, que esté al alcance de la mano del paciente o del cliente. El estudio analizado o realizado por la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable evaluó 4 enfermedades no graves. ¿Cuáles son estas? Los resfríos, incluso nosotros los llamamos resfríos comunes, ¿no? Las diarreas, las candidiasis vaginal, en el caso de las damas, y el dolor de espalda. En 5 países, aquí están los 5 países que nombré antes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Y reveló que el gasto de los sistemas nacionales de salud pública alcanza a 2,7 mil millones de dólares. Dice, la Argentina registra cerca de 8,5 millones de casos de estas 4 afecciones, con un costo de atención estimado en 182 millones de dólares anuales. Nótese, las enfermedades que son más comunes y que son tratadas de forma de casa, digamos así, son el resfrío, la diarrea, la candidiasis vaginal y el dolor de espalda, ¿ya? Partamos con el resfrío. Si alguien se resfría, abríguese. Si alguien se resfría, tome líquido. Si necesita medicamento, un medicamento que lo venden en todas las farmacias, ¿cierto? Y que incluso le hacen propaganda de la televisión, ya, cualquiera de ellos, y que la persona se alivia casi instantáneamente o en un día, ¿ya? De la manera que es posible hacerlo con autocuidado y sin necesidad de ir al hospital o al médico. Lo mismo una diarrea,
¿ya? Una diarrea, una infección intestinal, por lo tanto, dejar de comer lo habitual, tomar líquidos, sopitas y algún remedio que le permita eliminar la infección, ¿ya? Incluso a veces una agua de hierba le sirve, ¿ya? Para poder eliminar esa infección. Entonces, recurrir un poco a la sabiduría popular. Un estudio desarrollado en los principales países de América Latina revela que algunos datos relevantes sobre el autocuidado. Casi el 90% de las personas en América Latina se consideran cuidadosas con su salud y practican el autocuidado. El 90%. Hay un 10% que no practica el autocuidado en América. 46% de las personas acostumbran ejercitarse 3 veces por semana. 46% de las personas hacen ejercicio, o sea, trotan, corren, levantan pesas o hacen deportes. 46%. Hay un 54% que no lo hace, ¿ya? Con las consecuencias que corresponden. Si alguien no hace ejercicio físico, no camina, no se esfuerza, tiene problemas al corazón, tiene problemas de obesidad, ¿ya? Después, 42% de la población dice que saber prevenir enfermedades simples. Dice, cree saber, o sea, sabe que hay enfermedades que tienen que evitar. Por ejemplo, mañana va a helar, entonces debo tener ropa preparada para salir afuera, ¿cierto? Salir abrigado. Va a hacer frío, tengo que tener algún medio para calcinar la casa, ¿cierto? Leña, una estufa, parafina, gas, pero hay que tener algún medio, no puede quedarse helado, porque luego las personas se enferman, ¿ya? 70% de la población de América Latina va al médico por lo menos una vez al año, una vez al año, ¿ya? Eh, Ahí está, digamos, una vez al año. Y el 31% acostumbra a tomar remedios que ya tiene en casa, o sea, para el resfrío, eh, paracetamol, para un poco de fiebre, algunas hierbas para calmar algunos o aliviar algunos dolores, algunas dolencias. Muy bien, debemos dejar en claro que la automedicación es diferente a la autoprescripción. El autocuidado definido por la Organización Mundial de la Salud radica la automedicación responsable como uno de los elementos del autocuidado de la salud, mediante medicamentos de venta libre. La autoprescripción es una práctica irresponsable en la que el paciente utiliza medicamentos de prescripción por su cuenta y sin la supervisión de un profesional de la salud. Por ejemplo, conversa con un amigo, tiene una afección, y el amigo dice, oh, yo tomé tal cosa, tal remedio, y me hizo bien. Y él va también, lo compra y se lo toma, porque se autoprescribió sin saber que estaba él enfermo de lo mismo que su amigo, ¿ya? Entonces, fíjese bien, automedicarse significa en el fondo eh, un poco de autocuidado. ¿Por qué razón? Porque va a tomar remedios responsablemente como un elemento de mantener su salud, ¿cierto? Para que, sabiendo cuáles son las consecuencias. Pero fíjese bien, si el remedio no lo hizo bien, tiene que ir al médico, ¿ya? Fíjese bien, ¿cómo es el autocuidado? Veamos aquí cómo se hace. Número uno, dice, saber diferenciar la autoubicación no es una autoprescripción, ¿ya? Saber diferenciar los conceptos. El término automedicación se utiliza en algunos países de América Latina de manera diferente al resto del mundo. El concepto se confunde con la autoprescripción, que es una práctica incorrecta de comprar y utilizar medicamentos de venta con receta sin la prescripción de un médico. La automedicación es la práctica de utilizar medicamentos de venta libre para tratar condiciones simples y no graves. Dos, hay reglas para el uso de los medicamentos de venta libre. Primero, ocúpese solamente de las enfermedades o síntomas menores por su cuenta, ya diagnosticadas o conocidas.
elija solo medicamentos de venta libre, preferiblemente con la ayuda del farmacéutico. Siempre lea la información del envase del producto antes de tomarlo y deje de tomar el medicamento si los síntomas persisten. O sea, si no se mejora, el médico no lo hizo bien, entonces hay que dejarlo de lado. Tercero, use los medicamentos de venta libre, debe ir seguido de la atención médica. ¿Ya? Los síntomas, solo si los síntomas persisten, si los síntomas empeoran o en caso de una recaída, en caso de un dolor agudo. El paciente ha probado uno o más medicamentos sin éxito. Aparecen efectos no deseados. El paciente está convencido de la gravedad de sus síntomas o el paciente tiene problemas psicológicos como ansiedad, inquietud, depresión, letargo, agitación o hiperexcitación. En todos esos casos, suspender los alimentos, o sea, los medicamentos de venta libre y consultar al médico. Y cuatro, también debe prestarse especial atención a la autoadministración en los casos de embarazo, de lactancia, así como en los bebés o las guaguas, en los niños. ¿Ya? En este caso, eh, mejor consultar con el especialista. Hoy, más que nunca, frente a los contextos adversos que está atravesando el mundo con el tema del COVID, que ya lo estamos superando, pero sin embargo todavía está presente, sabemos que el camino es el conocimiento, la información y la posibilidad de tener acceso a un sistema de salud eficiente que permita mantener el bienestar físico y emocional de las personas. Entonces, insistir en que si tenemos sospecha de virus, de COVID, usar la mascarilla como una forma de autocuidado. En el caso de la que está al lado izquierdo ahí, limpiar todo con cloro, todos los muros, los muebles, todo lo que se ha utilizado. Y que está al lado de eso, señor, lavarse las manos frecuentemente con jabón para evitar la presencia del virus. Entonces, en el fondo, seguir manteniendo esta conducta. Si hay aglomeración de gente, usar mascarilla. ¿Ya? Si vamos a un servicio, disculpe, un servicio público, un hospital, una clínica, usar mascarilla, porque va a encontrar con gente que está enferma. Y en nuestro hogar y en nuestro trabajo, mantener el medio ambiente limpio. ¿Listo? Usar cloro para limpiar muros, muebles y lavarse frecuentemente. Hoy más que nunca, frente a los contextos adversos, se está tratando el mundo con el COVID. Sabemos que el cambio es el conocimiento y con la información, eso ya lo habíamos dicho, ¿ya? Pero en el fondo tenemos que nosotros amarnos, tenemos que querernos, tenemos que tener autocuidado, ¿ya? Entonces, a veces lo del autocuidado es tan sencillo como si se mojó, cámbiase ropa, ¿ya? Si usted es jefe de familia y tiene su hogar, tiene niños, tiene que tener, además de los, la ropa, los alimentos, tiene que tener de calefacción en lugares donde hace frío, ¿ya? Y si no es mucha calefacción, entonces déjelo acostadito, porque no se levante muy temprano, ¿ya? Que no salga al patio a jugar a la humedad. Segundo tema relacionado con el tema de hoy, tiene que ver con la sexualidad. Sexualidad. Fíjese, dije yo al comienzo que esto tiene que ver con la conducta humana, con la salud, es un tema conductual, cómo yo, eh, qué es lo que hago en mi vida para cuidar mi salud, de qué manera me cuido. Y con respecto a la sexualidad, ahí yo he puesto los símbolos tradicionales, hombre y mujer, macho y hembra, ya el rosado la hembra y el macho en azulito, ya es un concepto que aprendimos hace muchos años. Sin embargo, hoy en día esto está bastante más desarrollado, ¿ya? El tema de la sexualidad. Entonces vamos a ver. ¿Qué es la sexualidad? Los seres humanos somos seres sexuales, evidentemente. La sexualidad es una parte normal, saludable y natural de quienes somos a través de cada una de las etapas de nuestra vida.
¿cierto? La sexualidad en el fondo nos define quiénes somos. Nuestra sexualidad no solo incluye el comportamiento sexual, pero también el género, los cuerpos, cómo funcionan y cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestros crecimientos y cuáles son nuestros sentimientos de la vida frente al amor, a la gente, en nuestras vidas. Los jóvenes aprenden sobre la sexualidad desde el día en que nacen. Es importante dejar que las niñas y niños se sientan bien acerca de su sexualidad desde el principio. Así es más fácil que hacer preguntas en el futuro sobre el sexo. Los padres pueden utilizar muchos temas diferentes para iniciar conversaciones sobre la sexualidad, las relaciones, la comunicación, el respeto, la imagen corporal, la intimidad, el comportamiento sexual, como una manera de compartir los valores y la información basado en los hechos que permita a los jóvenes hacerse cargo de sus vidas, tener relaciones amorosas y tomar decisiones más saludables, más seguros, mejor informados en relación con la sexualidad. Sexo. Partimos por lo clásico, biológico. Las personas nacen como macho, como hembra o como intersexuales. Hay un leve porcentaje de personas que nacen con órganos genitales masculinos y femeninos, pero por lo general, macho, hembra. Y lo que define es el órgano sexual. ¿Ya? Segundo, sexo, en base al comportamiento sexual. Dice, por lo general implica tocarse a sí mismo o a otra persona en maneras que estimulan los sentimientos sexuales y el placer. El comportamiento sexual incluye muchas formas de tocar que pueden incluir desde agarrar las manos o tomarse de las manos, un masaje, hasta la masturbación y el coito en cualquiera de sus expresiones, vaginal, oral o anal. He puesto de frente una imagen para que ustedes puedan ver las diferencias de estas cosas. Primero, vamos de abajo hacia arriba. El sexo biológico. Hombre, mujer o intersexual, frente al tipo de órgano genital con el cual hemos nacido. Otro tema es la orientación sexual, que tiene que ver con los sentimientos, con lo emocional, que hacia dónde la persona se siente inclinada, entre son más hombres o más mujeres, o estar en el camino intermedio. Y la tercera tiene que ver con el cerebro. Y esto, cómo ellos se identifican con respecto al género al que pertenecen, ¿cierto? Si nació hombre y se identifica hombre, ¿ya? Pero si nació hombre, pero se identifica mujer, obviamente va a tener problemas de comportamiento. Entonces, el cerebro, en el fondo, ordena todo. Y la persona en el cerebro, o sea, en su mente, en su capacidad intelectual, ellos se identifican con un género sexual. No necesariamente tiene que ser el mismo con el cual nacieron. Sexualidad. Quienes somos como hombres y mujeres, nuestra sexualidad cambia y crece a lo largo de nuestras vidas. La sexualidad incluye comportamientos sexuales, las relaciones sexuales y la intimidad. Cómo elegimos expresarnos, si como hombres o como mujeres, incluyendo la forma en que hablamos, vestimos y nos relacionamos con los demás. ¿Listo? Entonces, usted puede ver que una persona es hombre, pero abre la boca y habla, y usted dice que, no es hombre, porque se identifica de otra manera. ¿Ya? Y usted a veces ve una dama bien vestida, sin embargo, se puede dar sorpresa, porque es un travesti, se ha cambiado su vestimenta para confundir, porque tiene otra identidad. Y así es, hay muchos ejemplos. Orientación sexual, o sea, el hecho de ser heterosexual, o sea, hombre, mujer, homosexual, o sea, tener, eh, digamos, ambos sexos, o bisexual, un momento en la etapa de la vida como un hombre y otro como una mujer, o al revés, ¿cierto? Valores,
creencias y actitudes, cómo se relacionan con el ser varón o hembra. Ahí dice varón, ya, varón o hembra. Cambios que pasan a nuestros cuerpos, como las etapas de la pubertad, el embarazo y la menopausia, ¿ya? O dice, cómo no escogemos tener niños, ¿ya? Hoy en día pocas parejas quieren tener niños, ¿ya? No es como antes que los papás tenían 10 hijos. Hoy en día, o en otra generación, era la parejita, hombre, mujer, o solamente dos. Y hoy en día los jóvenes no tienen, las parejas jóvenes no tienen hijos, prefieren pasear, gastarse el dinero en ellos, eh, hacer otras cosas. Y cuando mucho criar una mascota, y no tienen niños, ¿ya? Y también esto tiene que ver con los amigos que tenemos. Y yo tengo hijos, niños, y mis amigos no les gustan los niños, obviamente no son mis amigos. No voy a compartir. Entonces tengo que compartir con otros que también les gustan los niños. Y así vamos dirigiendo el tipo de sociedad y vida que nosotros queremos. ¿Cómo nos sentimos con respecto a la manera que nos vemos? ¿Quiénes somos nosotros como personas? Y la forma en que tratamos nosotros a los demás, ¿ya? Siempre, obviamente, con respeto, ¿no? Siempre con respeto. Eh, la sexualidad, dice, es una realidad biopsicosocial. Abarca a la persona en su totalidad, involucra todas las áreas de nuestra vida y, de hecho, desde que nacemos, estamos influidos por ella. Yo les voy a colocar en el portal dos anexos más. Un folleto que habla de la maternidad responsable, y es un tema evidentemente dedicado a las damas. Sin embargo, el varón también debe conocer cuáles son los conceptos de la maternidad. Y también un folleto relacionado con la paternidad responsable. O sea, el varón, cómo asume la responsabilidad frente a la procreación. Sabemos, sabemos en Chile que hay gente que le llaman papito corazón, que engendra hijos, pero después no se hace cargo de ellos, ¿ya? A veces ni siquiera los conocen y dejan a las mamás abandonadas. Otras veces los abandonan después y no les proveen los medios para que el niño se desarrolle, en los medios económicos me refiero. Y otros incluso le niegan hasta las visitas. Entonces, ahí hay un folletito que lo van a poder leer y analizar con respecto a lo que estamos señalando. ¿Ah? Tienen que leer, sí. ¿Ya? Eso no hay más. Otro tema que tiene que ver con la ética que nosotros tenemos en nuestro devenir, en la sociedad, es el cuidado ambiental. ¿Ya? El cuidado del medio ambiente representa a todas aquellas conductas de los seres vivos que deben tomar en pro de la salud de la naturaleza. Ya no es la salud propia de ustedes, sino que del mundo, de la Tierra. La finalidad es hacerlo un medio con más oportunidades y más provechos que satisfacen la vida de todas las generaciones. Esto que está escrito ahí, en el fondo significa lo siguiente: la Tierra es una sola, nos pertenece, pero nosotros somos una generación que está de paso por la Tierra y va a llegar un momento en que nosotros vamos a morir y la Tierra la van a heredar nuestros hijos o nuestros descendientes. Y para ellos también es justo dejarle la posibilidad que ellos puedan vivir en medio de la naturaleza, en un mundo saludable, en un mundo que tenga todos los bienes o en iguales condiciones que nosotros tuvimos, o quizás mejores. ¿Ya? Pues dice, la finalidad es hacerlo un medio más, con más oportunidades y con más provechos que satisfacen la vida de todas las generaciones, no solamente nuestra. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un esquema que dice que está hablando lo mismo. ¿Sí? Cuidar la energía primero, cuidar la vegetación, cuidar el planeta, cuidar el agua y esto que nos sobra, reciclar, no usar mucho esto. Cualquier organismo obtiene del medio ambiente el sustento necesario para garantizar la supervivencia.
no solo alimento, sino también refugio, aire o energía. Por eso, mantener su equilibrio resulta fundamental para asegurar su vida tal como se lo conoce hoy en día. Entonces hay una lámina ahí en que habla de la vida natural, ¿cierto? Hay una cadena alimentaria, ¿cierto? El saltamontes, para poder crecer y vivir, come vegetales, ¿ya? Y con la energía que acumulaban los vegetales, desde el sol, se pasó al saltamontes o a la langosta para que pudiera desarrollarse y vivir. Sin embargo, el saltamontes es una presa de una rata. Y la rata lo que hace es cazar y comerse el saltamontes. Y vive gracias a la energía que le aportó el saltamontes, energía que lo venía del pasto o de la vegetación. Sin embargo, el ratón, si se descuida, lo atrapa una culebra, que también obviamente se lo come. Y la culebra vive la energía que tiene el ratón, que venía del saltamonte y que venía del pasto. Por lo tanto, la energía va pasando de eslabón en eslabón, pues se llama cadena. Y la culebra, si se descuida, lo atrapa una ave rapaz, que también se la devora. Y la ave rapaz, que está en la cima de esta cadena alimentaria, vive de la energía que tenía la culebra, que obtuvo el ratón y que obtuvo el saltamonte y que el saltamonte obtuvo de los vegetales. Por lo tanto, la energía fue pasando de ser vivo en ser vivo hasta alimentar el último eslabón que es el aire. Pero para ello hay que hacer esta dinámica en que cada uno de ellos debe tener cuidado. Si el saltamonte se descuida, el ratón se lo come. Si el ratón se descuida, la culebra se lo come. Si la culebra se descuida, el águila se la come. ¿Ya? Y otro tema, ahorrar agua, siempre que sea posible, hasta la última gota, es importante. Y siempre elegir, por ejemplo, ducharse en lugar de bañarse. ¿Ya? Mejor ducharse con agua corriendo, rapidito, a meterse en una tina llena de agua que la usar usted más. Ir caminando o en bicicleta o en transporte público. Es preferible a tener que usar su propio medio de locomoción para usted solo y que va a gastar combustible, va a producir elementos tóxicos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, es mejor eso, que usted camine o ande en bicicleta o por último pague el transporte público y dejar el auto suyo en la casa. ¿Ya? De esa manera va a cuidar el ambiente. Evitar el uso de productos tóxicos como aerosoles. Los aerosoles de estos que vienen desodorantes y otras cosas. Y estos sustituirlos por otros más respetuosos del medio ambiente. Por ejemplo, si usa desodorante en aerosol, déjelo, mejor compre uno en barra o uno en crema. Y va a tener el mismo efecto, a lo mejor no tan rápido en la aplicación, pero usted va a contribuir a la mantención del medio ambiente. Ahí le puse una lámina en donde dice que lo del agua, por ejemplo, si está agua corriente, hay que cortar el agua, cerrar la llave. Y ahí exageré, ¿no? Si no se corta, pongan un tapón entonces. O reemplace la llave que eso todo bueno. Y ahí en adelante le puse algunas actividades cotidianas que contaminan, después ustedes echarle un vistazo a todas ellas, ¿ya? Y después, al final, alternativas para cuidar el medio ambiente. También hablamos mucho de esto del reciclaje, ¿ya? Y ahorrar la energía, especialmente con luces LED, lo de las llaves, cerrar las llaves, y lo de moverse, dejar de usar las bolsas de plástico, que ya en nuestro país está bien. Y por último dice, amar la naturaleza y llenar el ambiente de flores y de árboles para poder producir mayor cantidad de oxígeno. Entonces, eso lo puede usted leer y desarrollar, que está bastante entretenido. Entonces, la clase de hoy tiene que ver en el fondo con la ética que nosotros debemos desarrollar con los demás en sociedad, con respecto al autocuidado, o sea, cómo yo me cuido, la salud, cómo yo me relaciono con los demás, cómo vivo mi sexualidad respetuosamente y cómo yo también cuido el medio ambiente. ¿Ya? Espero que les sirva, espero que aprendan y ordenen sus conocimientos.
vamos a poner esto en el portal enseguida, ¿ya? Y que les vaya muy bien. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profesor. Ya, muy bien, pues que les vaya bien. Voy a ponerlo en el portal, ¿no? Como correo, para que lo puedan ver. ¿Ya? Muchas Cuídense. gracias. Ya, que te vaya bien, ¿no? Chao.